Muy buenas a todos, caballeros, ¿cómo estamos? Pues bueno, este es el primer making of de un fanfic que voy a hacer y la verdad es que estoy emocionado por poder contar un poco cuál ha sido el proceso creativo, ¿no? En este caso de este fanfic que lo subiré el mismo día que el fanfic, así que espero que hayáis visto antes de ver esto, así que os aconsejo que antes de ver este making of, por favor, cojáis y os pongáis a ver el fanfic en cuestión. Bueno, en esta cuestión os voy a hablar sobre la idea que ha sido toda la cuestión del crossover este que ha venido de Vampiro la Mascarada y de Assassin's Creed Syndicate, ya que es Destripador. Realmente, lo más seguro es que lo primero que algunas personas pensarán es, bueno, vale, sí, he escuchado el fanfic, conozco cosas de Vampiro la Mascarada, entiendo que sea un fanfic de Vampiro la Mascarada, pero ¿por qué razón es un fanfic de Assassin's Creed Syndicate exclusivamente de Jack el Destripador y no es simplemente relacionado al universo de Assassin's Creed Syndicate de cuestión? Pues bueno, realmente es que este fanfic originalmente yo lo ideé en 2020. Lo ideé en octubre de 2020, precisamente después de grabar el primer especial con Dorian de Halloween. Fue cuando a mí se me ocurrió la idea de hacer un fanfic inspirado en Jack el Destripador. En este fanfic, bueno, en el esbozo de este fanfic, el protagonista se llamaba Sam. Era Sam Lance, quiero recordar que era el nombre, Lance, creo que era Sam Lance o algo así, era el nombre del encapuchado del asesino. Y en este caso era un asesino que el esbozo en sí era un poco parecido a lo que es la historia de Jack el Destripador del juego, ¿no? Un asesino que su madre había sido una víctima oculta de Jack el Destripador y que al no tener tanta influencia como las 5 víctimas conocidas de el Jack el Destripador que se conoce, pues este oculto, este asesino, entraba en una cólera constante, se desentendía de la hermandad, se desentendía del credo y entraba en un estado de locura máxima y se encargaba básicamente de masacrar, ¿no? Absolutamente a toda la hermandad en este entonces de Reino Unido, ¿no? De Inglaterra. ¿Qué ocurre con esto? Que este fanfic iba a ocurrir originalmente en el 1909, creo recordar que era, en el 1909, 1916 más o menos. O sea, era después de la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, era después del Titanic. Pero ¿qué ocurrió con esto? Primero que se pasó el momento de hacerlo porque no lo tenía preparado. Eso se me ocurrió cuando ya había incluso pasado el 31. Perdí la oportunidad. Y igualmente ya tenía otros planes para otros fanfics como ya tengo pensados que ya están escritos, grabados y que pronto saldrán para toda esa etapa, ¿no? Para toda esa etapa desde 1912 hacia adelante, incluyendo el propio Titanic, que ocurre si no recuerdo mal, en el 1916, si no recuerdo mal, de hecho, ya ocurre el Titanic. Entonces ya tengo toda esa parte tramada y ya ese esbozo no tenía validez. ¿Qué hice entonces con eso? Pues simplemente que lo dejé en el olvido hasta este año. Este año yo tuve la primera idea fue a principios de año, cuando pensé, porque yo siempre voy unos meses hacia adelante de lo que está ocurriendo, y yo ya en enero de este año yo estaba pensando en Halloween, entonces yo ya estaba pensando en qué cosas podría crear para Halloween. Y en esa cuestión fue cuando se me ocurrió la primera idea del esbozo de este año. La primera idea del esbozo de este año era básicamente em, la base se mantenía a la idea anterior, pero ya no era exactamente un asesino que su madre era una víctima de Jack el Destripador, sino era más bien un cambio de enfoque. Ocurría en la misma época de Jack el Destripador, o sea, en el 1868, en el otoño de 1888, pero el asesino en este caso era un detective, un poco parecido a lo que sería Sherlock Holmes, por decir un parentesco, ¿no? Este asesino, que era un asesino detective que se llamaba, y se sigue llamando porque el personaje sale referenciado en el actual fanfic como Ace, ¿no? Como Ace Launton, pues tenía como la idea de básicamente eso, de hacer un poco como los
crímenes terroríficos de Assassin's Creed Syndicate, pero con una historia más currada, con diferentes referencias, como lo suelo ser yo los fanfics. ¿Qué ocurrió con esta idea? Que la perdí, la verdad. Tuve un formato de ordenador y la perdí. Y hace unos meses tuve la idea que por fin realizaría, en lo que yo considero el tercer y último esbozo, que coge cosas de los anteriores esbozos. Empezamos con la principal idea de que en un principio, eh, em, en esta tercera esbozo y en esta versión, Ace iba a tener una esposa, pero su esposa iba a ser detective y iba a fallecer. ¿Qué ocurrió con todo esto? Primero tenía la cuestión de que no quería hacer otro detective más que sea masculino, que es otro, porque lo consideraba demasiado redundante, teniendo ya el caso de que de que no hemos tenido, excepto Jack el Destripador, todas las demás historias parecidas a detectives, tanto en Unity como en Syndicate, como en otros juegos, han sido constantemente con personajes masculinos. Y la verdad es que no me gustaba la idea de que fuera de que la mujer fuera detective y hubiera fallecido y tal, me chirriaba mucho, la verdad. Pero bueno, escribí el primer esbozo a Thing y básicamente pues ocurría de la cuestión de que Sam, la mujer de Sam, en este caso, Vera, que se sigue llamando Vera, o sea, el personaje sigue existiendo a día de hoy, pero con un cambio de tuercas que ahora os explicaré. Pero bueno, en este primer esbozo, en este tercer esbozo de 2022, Vera estaba persiguiendo a Jack el Destripador, descubriendo unas pistas secretas que nadie había descubierto, que a Aberline y a Ivy se le habían pasado completamente por harto. Y es cuando Jack el Destripador la descubre y se la carga. Coge y se la carga y entonces Ace se da cuenta de que Jack el Destripador ha matado a la mujer. Este se une a los asesinos y empieza a entender un poco cómo va el paso de Jack el Destripador. Y toda la historia se basa en Ace siguiendo los pasos que su mujer había dejado y que él intentaba entender por qué razón su mujer había ido detrás de Jack el Destripador, había entendido a la mujer el por qué Jack el Destripador hacía las cosas y había llegado a la conclusión de que la culpa era un poco de la hermandad, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, el final, de hecho, descartado, completamente descartado y que no tiene nada que ver con esto, en este final, planteado de esta versión, Vera, la detective, hubiera encontrado y hubiera sabido que Jack el Destripador, por su forma de hacer las cosas y por su forma de actuar, era un asesino. Y los asesinos se hubieran dado cuenta de esto y aún así lo hubieran dejado que Jack el Destripador la descuartizara y la matara. ¿Qué ocurre con esto entonces? Pues que Ace se da cuenta y se pone en contra de los asesinos, ¿no? Pero ¿qué pasó con este de esto? Pues que había muchas cosas que me chirriaban. El hecho de dejar a Vera como un personaje secundario no me gustaba, porque la verdad es que el planteamiento de Vera, que repito, ahora los explicaré, me parecía una obra de arte, uno de los mejores personajes que he escrito. Tenía también la cuestión de que no me gustaba, ¿no? Va a ser otra vez otro detective con otra cuestión. Así que decidí hacer un último cambio. Y hace un mes aproximadamente, que fue cuando acabé de escribir la última y definitiva versión, ya tenía bastante claro cómo quería hacerlo. En esta versión hay cosas que cambian de por sí. Primero, ya no ocurre en Whitechapel, en Londres, o sea, ya ocurre en el territorio de York, en Yorkshire, que ocurre en otro territorio diferente. En este territorio tenemos también todos los añadidos, ¿no? Un completo cambio de escenario. Ya no tenemos Jack el Destripador como principal, sino que ahora tenemos en este caso a los vampiros de Vampiro y la Mascarada, incluyendo todo ese lore nuevo de ese universo que lo mezclo, ¿no? Con lo de Assassin's Creed. Tenemos también el caso de que, por ejemplo, Vera ya no es un personaje secundario, una detective secundaria que se ha quedado muerta. Ya Vera es el protagonista, es la protagonista junto con su marido, que es el que fallece. Consideré mucho más oportuno hacerlo así por dos razones principales, ¿no? Primero porque realmente el personaje de Ace era un personaje que realmente yo lo tenía pensado matarlo sí o sí. O sea, tanto en la última versión como en las últimas tres esbozos,
Ace acababa muriendo. Si no era mano de Jack el Destripador porque no lo podía derrotar, era mano de los asesinos cuando los intentaba detener que se ponían en contra. ¿Y qué hice en este entonces? Pues lo que hice fue darle una historia más interesante, ¿no? Que ya de hecho lo habéis podido, sabéis, ¿no? Cómo Ace muere en el propio fanfic. Ya aquí ya no pongo a los templarios ni pongo a Jack el Destripador. Ya directamente pongo como el rollo este de los cainitas estos de Vampire, de Vampire la Mascarada. Pues yo cojo y le añado un poco de lore de Assassin's Creed y lo hago un poco más interesante, ¿no? Hago que sean que sea otra rama, ¿no? De los seguidores de Kain, ¿no? Que tienen los seguidores, no los cultistas de Kain, que tienen un parentesco, ¿no? Y hago un poco que tenga todo que ver. El tema de Vera en este caso es un personaje que al igual que su marido sigue siendo detective. En este caso el marido era detective y ella era inspectora, ¿no? Ella tenía más rango básicamente porque había ayudado en algunos casos más importantes como el de Jagger de Santarín y otros cuantos, ¿no? Ella conocía, por ejemplo, a Ivy, ¿no? Incluso a Ethan, que de hecho se comenta en el propio fanfic que es Ethan el que le dice a Vera que mantenga la relación separada. Es por eso que Ace nunca dice, nunca le revela, ¿no? A Aberline que tenía una esposa o que tenían pensado tener un hijo y al final pues se quedó en nada, ¿no? También es cierto que yo quería que Vera no fuera, o sea, que el caso de Vera y Ace no fuera ni como Jacob ni como Ivy versión romantizada, ni tampoco como Aya y Bayek. Tienen referencias de Aya y Bayek, pero hay algunas cosas que son diferentes. Como digo, el personaje de Vera es un personaje que es un personaje curioso, es un personaje culto, es un personaje que investiga, que sabe los orígenes de la hermandad, que sabe lo que es un fragmento, porque ya ha tenido, en este caso, ha tenido el sudario, ¿no? Porque fue en el fanfic no se deja expresamente claro, pero yo os adelanto desde aquí. Cuando os habéis leído bien y habéis estado atentos, hay una parte en el fanfic en el que dice que los cortistas de Cain estuvieron en York intentando buscar algo. Lo que ellos encontraron, estaban intentando buscar fue el santuario del Edén, el santuario Isu, donde tenían guardado uno de los sudarios del Edén. ¿Qué ocurre con esto? Pues que no lo encontraron. Y no es que no lo encontraran, es que esto ocurre evidentemente después del final de Syndicate y es que habían robado el Solario del Edén de Londres y lo habían llevado hasta York. No se sabe bien quién ha sido, la verdad. Nunca pensé en ese detalle de simplemente lo robaron y ya, ¿no? Y fue Veras quien cogió, le quitó, mató a los que quedaban, a los últimos cortitas que quedaban, cogió el sudario y lo volvió a devolver al santuario de Londres, ¿no? Que estaba en Buckingham. Pues todo esto fue por Vera, ¿no? Y ahí fue como ella entró, ella ascendió, ¿no? A rango de que tiene ahora de gran maestra asesina de los asesinos de Londres. La verdad es que Vera es un personaje que me gusta mucho. Yo la verdad me hubiera sentido muy mal si lo hubiera dejado como una secundaria o como un personaje simplemente muerto. Considero mucho más oportuno dejar a Ace como un personaje detective muerto y que sea como un punto de aprendizaje constante para Vera, ¿no? Que el hecho de que su marido haya fallecido sea el punto de seguir adelante y seguir mejorando constantemente, ¿no? Por último, hablemos, por casi último, porque aún quedan 2 puntos más, hablemos del tema de los cainitas, del tema de estos vampiros. La verdad es que cuando yo me metí en el universo de Vampire fue porque Dorian me lo comentó hace unos meses, me dijo, hey, ¿conoces esto? Porque yo le dije que tenía detrás una cosa y me comentó, y la verdad es que me pareció muy interesante, me pareció que es un universo que podría dar mucho de sí, ¿no? Y yo lo que hice fue coger y decirle, bueno, me voy a empapar de esto. Me leí el libro, pero no me enteré de mucho, pero de algo me empapé. Y luego cogí y básicamente me lo volví a releer y fue cuando más o menos estuve al tanto. Una de las cosas más difíciles que más me han parecido difícil a la hora de intentar adaptar la historia de Vampiro la Mascarada a lo que son a lo que es en sí el universo, el lore de Assassin's Creed ha sido el hecho de que Vampiro la Mascarada no suele tener personajes fijos en una época. Entonces he tenido básicamente que ingeniármelas. Y de hecho creo que la idea que he buscado es muy buena. Realmente si lo habéis escuchado esto ya lo sabréis, que es buenísima la idea, ¿no? En este caso se estoy hablando
de lo que sería el nuevo fragmento precursor, ¿no? El fragmento precursor de la espada cainita, ¿no? Que es ¿cómo no, la espada de Cain. Lo llamé el colmillo de Cainita, era el nombre. El colmillo de Cainita viene a hacer algo así como una especie de fruto del Edén, o sea, de manzana del Edén 2.0. Lo que hace básicamente esta espada es modificar los recuerdos de manera que los mayores temores que había en este entonces, pues salieron a la luz. En este caso, los vampiros no es que existan vampiros en Assassin's Creed, es que en este caso este hombre es una referencia a uno de los hermanos de Bram, de Bram Stoker, el escritor de Drácula. Pues este hombre había escuchado una de las historias perdidas de este hombre, porque en esta época se le perdió a Bram Stoker, se le perdió uno de sus páginas, de sus capítulos perdidos de Drácula, y este hombre al leerlo como que se medio interesó por todo este tema y el fruto se aprovechó de esto, ¿no? Y creó, por decirlo así, una línea temporal inexistente a su vez, una línea de bolsillo donde todo el lore de Vampire se desataba, ¿no? Y por eso es que existe la Geona esta, es porque existe el Sabbath, es porque existe la Mascarada, todos los temas que tengan que ver con Vampiro la Mascarada, ¿no? Y entonces tenemos aquí un genial fanfic que a lo mejor no da miedo, porque realmente yo nunca voy a buscar el terror, pero considero que ha quedado muy bien, que es un fanfic que ha quedado genial. Evidentemente, en el propio fanfic lo digo, hay continuaciones que no están relacionadas a esto, pero hay continuaciones porque una de las cosas que más me gustan de Assassin's Creed es la facilidad que te da para tú poder crear historias relacionadas a sucesos históricos, como en este caso he combinado el suceso real de Jack el Destripador con una historia inventada mía que a la vez tiene sucesos reales, como es el caso de la combinación del escritor de Drácula, siendo partidario de todo este tema y siendo este tema el impulsor para escribir Drácula, a la vez que también lo he combinado con el hecho de que años más tarde se grabaría la primera película del cine y como este nuevo personaje que he creado, ¿no? Que el personaje, he escrito ya tantos que no recuerdo bien cuál es el nombre, pero en este caso, Vines. Vines pues es un detective inspector que se va a encontrar con todo el problema que ha ocurrido con el tema de la desaparición, ¿no? Del filmógrafo, que tampoco recuerdo el nombre, porque son muchas cosas. Es que tengo demasiadas cosas que he escrito. ¿Qué ocurre entonces con esta historia? Que sí que os puedo adelantar. Pues os puedo adelantar de que esta historia va a hacer una referencia muy fuerte al asesinato del Orient Express, que es una historia de Agatha que me encanta. O sea, entonces vamos a tener, por fin voy a escribir una versión de Assassin's Creed de un misterio, de una historia, de un fanfic de misterio en un tren, que siempre lo he querido. O sea, los trenes es como escribir historias en trenes. Ha sido como uno de mis sueños, ¿no? Desde que escribo historias de Assassin's Creed y por fin se va a hacer realidad. No será la única, pero va a ser una de las principales, ¿no? Y evidentemente pues se va a inspirar en algunas cosas al asesinato del Orient Express, aunque realmente esta historia es un poco de zombies, pero bueno, en mi historia no va a haber de zombies, ¿no? Y por último, ya para acabar este tema, ya que ya me callo un mes, quizá va a haber un universo que seguro que a esto, por cierto, a Latin As Stories le mola. Va a haber un universo de historias de misterio y por decirlo así, terror. Sí, lo va a haber, pero va a hacer una cosa muy superflua y que se va a ir tapando en determinados puntos. O sea, en esta fase, que estamos en la primera fase, ha ocurrido este fanfic, que sería como el inicio. Vendrán historias de Silent Hill y vendrán historias de Resident Evil. No sé seguro, quizás. Porque la verdad es que no quiero tampoco que todas las historias de terror se abran constantemente igual, ¿no? Entonces, ¿vendrán más historias relacionadas a este universo? Sí. ¿Significa ahora que ahora, por ejemplo, Vera y Ace y Rush, el inspector Rush, que es amigo de Aberline, ¿no? Y todas estas personas que van a tener ahora trilogías? Evidentemente no. O sea, esto ha sido un pequeño microverso que va a ir saliendo
cuando necesite descansar de las historias normales, pero el punto principal están en las historias que he dicho. Están en la historia de Cronos, en el remake de Siria, está en los viajes en el tiempo que he explicado constantemente y está en todas estas historias que he anunciado, ¿no? Así que, pues bueno, por el momento yo diría que está bastante bien. Espero que os haya gustado este making of. No sé si me animaré a hacer más, la verdad. A mí la verdad es que me ha parecido perfecto hacer un making of. Así sabéis un poco cómo proceso. Seguro que alguna persona estará pensando, ¡buah! Este tiene una mente galaxia, pero os aseguro que no. Que si me escuchas a mí hablar y luego escuchas a un verdadero game dev de Assassin's Creed, notas que, o a un director narrativo, notas que realmente yo no voy a celebrar Galaxia, que el que va a celebrar Galaxia es el director narrativo. Pero bueno, me entretengo haciendo mis cosas y creo que queda bastante bien, que quedan cosas bastante logradas. Y ahora con las nuevas imágenes que estoy consiguiendo sacar por IA, mejor que mejor. Dicho pues, ya me callo un mes, espero que os haya gustado este making of. Disfruten de, por supuesto, el fanfic. Disfruten de Halloween y recordad, si no lo habéis visto, si estáis viendo esto cuando se publique, el 31, que creo recordar, de hecho lo voy a mirar, el 31 que es lunes, dentro de unos días para ustedes, porque eso se estará publicando el martes, tenéis vídeo verdaderamente especial, porque este fanfic ha sido solamente la primera parte, el verdadero especial de Halloween. Espero que los disfrutéis y como siempre, comunidad, todo esto es para ustedes. Y dicho pues, nos vemos próximamente. La plaza con ustedes, hermanos. Hasta luego, hasta luego.